Entonces, para ese perfil son 3 platinas que se ensamblan. Platinas de esta platina de 1 por 18 pulgadas. La de la parte inferior también de 1 por 18 pulgadas. Y la de la parte central de 1 por 16 pulgadas. La columna en el lado fuerte no tiene restricción lateral, está doblemente articulada y tiene una altura de 312 pulgadas en el lado fuerte. Cuando hablamos de lado fuerte es el que aporta mayor inercia a la sección transversal. Al tener mayor inercia, nuestro radio de giro va a ser mayor. Y en el otro sentido, en el lado débil, es decir, donde tiene menor inercia, la columna va a tener soporte lateral. Entonces va a tener un soporte lateral en el centro. Un soporte lateral es un arriostramiento. Eso es lo que es un soporte lateral. Y esa columna tiene 156 pulgadas. En el lado débil es decir, el que tiene menor inercia. Vamos a considerar para este problema propuesto que el esfuerzo de fluencia Fy va a ser igual a 46 kS6, que es el equivalente a un acero A242. Entonces, cuando nosotros tenemos una sección compuesta, las secciones compuestas o ensambladas se utilizan porque hay momentos en que los perfiles requeridos no son comerciales, entonces es necesario ensamblar distintos perfiles para tener unas inercias requeridas que no pueden ser suministradas por perfiles comerciales. Entonces, cuando tenemos esas secciones compuestas, entonces nosotros tenemos que utilizar el teorema de los ejes paralelos.
que lo que establece es que la inercia de una sección transversal compuesta es igual a la sumatoria de las inercias con respecto al centro de gravedad del área I más la sumatoria de los AI por los DIY elevados al cuadrado. Y la inercia con respecto al eje Y es igual a la sumatoria de las inercias con respecto a Y más la sumatoria de los AI por los DIX elevados al cuadrado. Entonces acá recordemos que para todos los casos tenemos secciones transversales rectangulares en este problema. Y nosotros sabemos que la inercia con respecto al centro de gravedad de X de una sección transversal rectangular es igual a B por H a la 3 sobre 12. Y que la inercia con respecto al eje Y, su centro de gravedad de una sección transversal rectangular, es B a la 3 por H dividido sobre 12. Entonces B siempre es el valor horizontal, es decir que para el PERL de 1 por 8, aquí tenemos un B de 18 y una altura de 1. Para el de 1 por 16 tenemos un B de 1 y una altura de 16, y el perfil de la parte inferior, la placa de la parte inferior, es de 18 por 1. O sea, ahí estamos ensamblando una sección con 3 áreas. Acá tenemos un área 1, por acá está un área 2 y por acá está un área 3. Entonces construíamos esa tablita de resistencia de materiales, en la cual nosotros teníamos una primera columna que era el elemento, entonces en este caso tenemos 3 áreas, voy a ponerlas de diferentes colores. Acá está nuestra área 1 en azul, nuestra área 2 en verde, y nuestra área 3 que la vamos a dejar en rojo. Entonces tendremos la 1, la 2 y la 3. Dos y 3. Y esa tablita tenían por acá el AI, que es el área 1, 2 o 3. Entonces acá tendríamos nuestra área 1 de 18 pulgadas cuadradas, nuestra área 2 de 16 pulgadas cuadradas y nuestra área 3 de 18 pulgadas cuadradas. Entonces el área de 1 base por altura 18 por 1, el área de 2 16 por 1 y el área de 3 18 por 1. Al final acá nos queda la suma de todas las áreas, entonces ahí tendremos 18, 18, 36, 52 pulgadas cuadradas. Entonces esta columna de aquí abajo es la sumatoria de los AI, con lo cual calculamos el centro de gravedad. Aquí tenemos sumatoria de los AI, esta columna de acá. Ahora continuamos con una segunda columna en la cual nosotros definimos nuestro Y en pulgadas. Pues para ese Y se debe definir un eje de referencia
en la parte inferior o parte superior, entonces podemos colocar el eje de referencia acá o podemos colocar el eje de referencia acá. Entonces ya ustedes saben que esto es una figura simétrica, es decir, que su centro de gravedad va a estar en 9. Entonces, de una vez ustedes pueden calcular su centro de gravedad porque mi figura es simétrica y se van eliminando cálculos, ¿no? Entonces, que mi figura es simétrica. Entonces, ya aquí esto me está diciendo si la altura total que tiene este elemento es de 18, mi centro de gravedad va a estar en 9 porque la figura es simétrica. Es decir, pues ya sabemos que simétrico es cuando es un espejo que se parte el área en dos áreas iguales. Y acá se omitiría el DI y el DIX y el DIY. Pero pues repitamos el procedimiento de cómo hacerlo. Entonces definamos un eje de simetría. Entonces vamos a colocarlo acá en la parte inferior y simplemente lo que hacemos es que calculamos los centros de gravedad de las figuras. Entonces acá tendremos nuestra área 1, su centro de gravedad. ¿De cuánto es el centro de gravedad Y del área 1? Si la altura es de 1 pulgada, ¿cuánto es el centro de gravedad con respecto a Y? 0,5, listo, entonces 0,5 pulgadas es el centro de gravedad. Y tomamos la distancia desde el eje de referencia hasta el centro de gravedad del área 1. Entonces esta distancia es lo que es Y1. Mi Y1 para este caso es hasta el eje de referencia, Lina. Entonces aquí tenemos 1 y 16 son 17 y punto 5, 17.5. Entonces acá tendremos 17.5 pulgadas. El área 2, entonces el área 2, esta es mi Y1, entonces esta es 17.5 pulgadas. Y lo mismo hago para mi área 2, entonces mi área 2, la mitad de 16 es 8. 8 y hasta acá tenemos 1. Entonces acá tendremos 9 pulgadas. Esta va a ser mi Y2. Entonces acá tendremos 9 pulgadas. Y del área 3, ¿cuánto es el Y3? 0,5. Entonces acá 0,5 con el eje de referencia. Ok. Entonces acá tenemos 0,5. Y por acá vamos a tener nuestros AI multiplicado por los Y en pulgadas a la 3. Esta misma tablita también la hacen en su curso de puentes. Entonces simplemente hacemos el producto del área 1 por el Y1, lo colocamos acá, A2 por Y2 lo colocamos acá, A3 por Y3 y lo colocamos acá. Entonces ahí tendremos 18 por 17.5, 315 pulgadas cuadradas. En el segundo tendremos 16 por 9, 144 pulgadas a la 3. Y el último de 18 por 0.5, que esto es 9 pulgadas a la 3. Y acá tenemos la sumatoria de los AI por los YI. Entonces, ahí tendremos
315 más 144 más 9, 468. 468 pulgadas a la 3. Entonces con eso podemos calcular nuestro centro de gravedad con respecto a Y. Entonces el Y trazo, que es igual a la sumatoria de los AI multiplicado por los YI sobre la sumatoria de los AI. Entonces acá tenemos 468 entre 52. Sumatoria de AI, 468. Sumatoria de los AI, 52. Y ahí tendremos que el centro de gravedad Y trazo es igual a 9 pulgadas. Y es lógico porque nuestra figura es simétrica. Entonces, cuando una figura es simétrica, el centro de gravedad está en su eje de simetría. Y ese mismo procedimiento se repite para calcular el X trazo, pues que el X trazo aquí va a estar en 9 también, ¿sí? Va a estar en 9, porque si nosotros trazamos un eje de simetría, entonces nuestra figura se parte en dos áreas iguales, el área de la izquierda y el área de la derecha. Entonces cuando tengo un eje de simetría, el centro de gravedad coincide con ese eje de simetría. Pero el procedimiento sería, igual que lo anterior, pues definir un eje de referencia, entonces que se coloca a la izquierda o a la derecha, y definimos las distancias con respecto al eje de simetría para calcular el centro de gravedad con respecto a X. Entonces aquí nosotros tendremos un X trazo en pulgadas que para todas las figuras vamos a tener un Y igual. Entonces acá tenemos el Y1 de la área 1, que va a estar en la mitad de 18, que es 9. Acá nuestro Y2, X2, perdón. Y el X3, que para todos los casos, está ubicado con respecto al eje de referencia que definimos a la izquierda de 9. O sea, todos van a tener 9. Y acá tendremos la columna del AI por el XY. Entonces 18 por 9, 162 pulgadas a la 3. 16 por 9, 144 pulgadas a la 3. Señor. Ya. Y aquí abajo entonces vamos a tener la sumatoria de los AI por los XY. Entonces ahí tendremos 162 por 2 más 144. Ahí tendremos 468 pulgadas a la 3. Esta columna es la sumatoria de los AI por los XY.
y el X va a ser igual a nuestra sumatoria de los AI por los XI sobre la sumatoria de los I. Entonces acá tendremos sumatoria de AI por los XI, 468 pulgadas a la 3, dividido sobre la sumatoria de los AI, pues que es el 52 pulgadas cuadradas. Acá tendremos que nuestro trazo es igual a 9 pulgadas también. Ahora continuamos con otra columna. Vamos a hacer las dos acá. Entonces acá vamos el I, C, G y X. Y aquí al ladito vamos a hacer el I, C, G y Y. Entonces, aquí tendremos inercia de la sección transversal con respecto a su centro de gravedad. Entonces, para X es B por H a la 3 sobre 12. Y para Y es la 3 por H sobre 12. Por H sobre 12. Entonces, para nuestra área 1, área 1 tiene un B de 18 y un H de 1. Entonces, B de 18 por 1 elevado a la 3 entre 12. Ese valor es de 1.5 pulgadas a la 4. Entonces acá tendremos 1.5 pulgadas al 4. Y la de abajo también es igual, es de 1.5 pulgadas a la 4. Y la 2 tiene un B de 1 y una altura de 16. Entonces, para ese caso, B de 1 y H de 16, entonces ahí tendríamos 1 por 16 elevado a la 3 entre 12, 341.33. Entonces calculamos las inercias con centro de gravedad de cada una de las áreas. Entonces área 1 tiene B18 por H elevado a la 3, entonces 8 por 1 elevado a la 3 entre 12, 1,5. La de el área 2, entonces aquí tenemos B de 1 por H elevado a la 3, que es 16, entre 12, 341.33. Y el último que tiene B18 por H elevado a la 3, sobre 12, 1.5. Y acá al final, entonces nosotros tendremos la sumatoria de los... Acá al final la sumatoria de los I, C, G y X. Ahí tendremos 1.5 por 2 más 341.33, 344.33. Acá tendremos 344.33. Las inercias de cada una de las áreas, pero ahora con respecto a Y, entonces con respecto a Y es B a la 3 por H sobre 12. Entonces acá tendremos 18 elevado a la 3 por 1 entre 12, 486 para el primero,
El de abajo también es de 480. Y el del centro es eh, 1.33. Gracias. Ok. Listo. Eh, Al final tendremos la sumatoria de los ICG y Y. Entonces aquí tendremos 486 por 2, 486 por 2 más 973.33. Ok. Ahora acá viene una columnita que es el DIX y aquí al lado otra columnita que es el DIY. Y recordemos que DI es la distancia, X o Y, entonces DI es distancia, bueno, X o Y, X o Y es la distancia del centro de gravedad de toda la sección transversal al centro de gravedad del área I. Es decir, nuestro centro de gravedad con respecto a nuestro centro de gravedad con respecto a X de toda la figura está en 9, ¿sí? La distancia que hay del centro de gravedad de toda la figura con respecto ¿Y en cuánto está el centro de gravedad del aspecto a X?